Bien, entonces estamos viendo la pregunta número uno, sobre si un bien será más elástico sometido a las alternativas, cuatro alternativas. Hemos visto la primera, donde sabemos que un bien va a ser más elástico si se cuenta con una amplia disponibilidad de sustitutos cercanos, pero no sería correcto si hablamos de una definición amplia del mercado, como por ejemplo el caso de las gaseosas, es una definición amplia del mercado, versus el caso de una Pepsi Cola, lo decía el estudiante, ¿no? Entonces ahí no sería más elástico, sino más bien sería más inelástico. Ahora estamos preguntándonos si se cuenta con un corto periodo de tiempo, ¿cómo sería el bien, elástico o inelástico? ¿Eh? Vamos a ver, supongamos de que su compañero X invita a su compañera Y a ir al cine hoy día a las 7 de la noche, ¿no? Entonces el compañero invita a la compañera a ir al cine a las 7 de la noche. Ah, la entrada al cine está costando 20 soles. Profesor, disculpe. Sí, ¿Inelástico? perdón. ¿Inelástico sería? Déjame seguir con el ejemplo, ¿sí? Entonces digo, el compañero sabe que el precio de la entrada al cine es de 20 soles. Como ha hecho una invitación, presume un gasto de 40 soles, más comprar algunas cosas, 50, 60 soles, ¿no? Se va con un presupuesto de 60 soles. Llega al cine, llega a la entrada del cine y ve un letrero que dice, lamentablemente ha subido el precio a 25 soles. Pregunta, ¿qué hace? ¿Compra o no compra las entradas? Vamos. ¿No compra, profe? Yo no sé, en la situación en que ustedes se encuentran, si yo me encontrara en una situación así, qué diablos, ¿no? Yo pago, ¿no? Yo pago, soy inelástico porque no tengo tiempo para reaccionar, ¿no? Si yo sé de que las entradas van a subir dentro de una semana, pues simplemente me preparo para eso y digo, bueno, vamos a ver una película en Netflix, ¿no? En casa, ¿no? Me ahorro ese dinero. O sea, más tiempo para tomar una decisión, más elástico, menos tiempo, menos elástico. En consecuencia, si se cuenta con un corto periodo de tiempo, la persona es inelástica, ¿no? ¿Sí? No sería elástica, ¿no? Y obviamente no serían esta tampoco, y nos encontramos con esto, ¿no? Recuerden, son tres características, ¿verdad? Son tres características que hablan de la elasticidad o inelasticidad de un bien, ¿no? La primera es la presencia de sustitutos cercanos, la segunda es una definición del mercado, definición amplia o definición estrecha del mercado general o específica del mercado. Y la tercera es el tiempo con que se cuenta para tomar una decisión. Entonces, lo que decíamos es, en la universidad privada, las pensiones, ¿cuándo van a subir? ¿No? Para los cachimbos, probablemente no. ¿No es cierto? Porque es fácil retirar a los chicos de la universidad y buscar una alternativa. Pero si están en el séptimo, octavo semestre, ya no. Entonces ahí se vuelven más inelásticos, ¿no? Ok, muy bien. Si no tienen preguntas sobre esa parte, vamos a continuar con Profesor, la... disculpe. Sí, adelante. En el chat, la señorita Pozo ha puesto si en el menor tiempo es inelástico. Ok, ok, no lo había visto. A ver, la pregunta en menor tiempo es inelástico. No tienes tiempo para reaccionar, entonces no reaccionas, inelástico, ¿no? Reaccionas muy poquito, ¿no? Inelástico, ¿no? Si tienes capacidad de reaccionar es porque es elástico, ¿no? Y eso significa mayor tiempo, ¿no? Entonces, muy bien, Profe, tengo menor una duda. tiempo, perdón, menor tiempo es inelástico, mayor tiempo es elástico. Ahora, ¿qué cosa es menor tiempo y mayor tiempo? Eso depende del consumidor.
¿no? Eso depende del consumidor. Cuando yo les pongo un ejemplo, tratando de provocarlo, es decir, invitar a una persona al cine, el periodo corto de tiempo es ese día, pues, ¿no? Es ese día, ¿no? Pero corto tiempo puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, y largo tiempo puede ser años. Eso va a depender de la situación. Adelante, por favor. Profe, o sea, justamente lo que justo ahorita le acaba de recalcar, o sea, el hecho de que considere como corto tiempo y decir inelástico es mi capacidad de reacción, ¿no? O sea, puede ser que yo considere, no sé, un mes y ese mes para mí sea corto tiempo y sin embargo voy a considerar inelástico la situación. Claro que sí, para ti es inelástico, pues, ¿no? Profe, y Por este, ejemplo, fíjate, te doy otro ejemplo, ¿no? Te avisan de que a fin de año a comienzo del próximo año va a subir el alquiler de tu vivienda, ¿no? Entonces te están avisando con tiempo, ¿por qué? Para que tengas la capacidad de reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen de acá a diciembre, a enero va a subir el alquiler, bueno, tengo el mes de noviembre y de diciembre para buscar otro sitio, entonces soy elástico, pues, ¿no? Pero si te dicen, mire, ha subido, ¿no? Ya no se puede, o si tú no tienes tiempo para buscar un sitio, pues vas a tener que aceptar el aumento y te preparas para otro momento cambiar de vivienda, ¿no? Adelante. profe, entonces sería correcto que en vez de hablar de tiempo, mejor se podría hablar de reacción, de reacción para reaccionar, o sea, capacidad para reaccionar. Si No, reacciono es no, elástico y no por una razón sencilla, porque tu capacidad para reaccionar está marcada por la presencia de sustitutos cercanos, está marcada por la definición del mercado y está marcada por el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo, lo que decimos es, si tienes tiempo para reaccionar, eres elástico. Si no tienes tiempo, eres inelástico, ¿no? ¿De acuerdo? y eso no puede ser tomado de manera subjetiva o simplemente asumo que es así. No es que sea objetivo, es totalmente subjetivo, es completamente subjetivo, o sea, depende de cada consumidor. O sea, lo que es elástico para mí puede ser inelástico para ti, ¿me entiendes? Por eso hablamos de la demanda de fulano. Y cuando hablamos de la demanda del mercado, recuerden, hablamos de la suma horizontal de las funciones de demanda, ¿no? Entonces acá estamos colocando una lupa para mirar bien la curva de demanda de cada consumidor y entonces saber si es elástica, inelástica o es unitaria. ¿Ok? Conforme, profe, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 2. Dice, cuando estudiamos los efectos de la política, en términos generales, esto significa la política económica, ¿no? Sobre el mercado, la elasticidad nos proporciona la información, 4 alternativas, del cambio en los costos de producción, del intercambio entre equidad y eficiencia, del efecto del déficit o del superávit presupuestario, o de la dirección y de la magnitud del efecto. Primero me dicen cuál es la respuesta correcta, ¿no? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿ya? ¿Alguien se anima? Me dicen nada más uno, dos, tres o cuatro. Cuando estudiamos los efectos de la política sobre el mercado, la elasticidad nos proporciona la información de cambios en los costos de producción, el intercambio entre equidad y eficiencia, el efecto del déficit o superávit presupuestario, o la dirección y la magnitud del efecto. ¿No? A ver, el tema de los costos, nada tiene que ser aquí, porque el tema de los costos es un tema de cómo producir las cosas y es el tema de los empresarios que producen las cosas y que van a ofertar esas cosas en el mercado, por lo tanto es un tema de oferta. Y acá estamos hablando de un tema de demanda, ¿no? La segunda, el intercambio entre equidad y eficiencia. Vamos a ver qué significa equidad, qué significa eficiencia, ¿no?
La eficiencia la conocen ustedes, ¿no? Es la asignación de los recursos de manera óptima, ¿no? Considerando el costo de oportunidad. La equidad es un tema de justicia, si quieren, ¿no? La equidad es un tema de justicia, ¿no? Si es justo de que fulano gane, qué sé yo, $100.000 al mes, ¿no? Si eso es justo comparado los sueldos, pues, de, qué sé yo, de un obrero de construcción civil. No, eso es un tema de equidad versus un tema de eficiencia. Eso es un tema macroeconómico, no tiene que ver aquí, ¿no? Superávit o déficit presupuestario, pues tampoco, ¿no? Tiene nada que ver aquí, ¿no? O sea, por lo tanto, tendría que ser la última alternativa. Estamos hablando de la dirección y de la magnitud del efecto, ¿no? ¿Qué queremos decir con la magnitud o la dirección del efecto? A ver, cuando hablamos de la magnitud o la dirección del efecto, yo puedo pensar que tengo una función de demanda, a ver, como, como esta, ¿no? Tengo una función de demanda como esa. Y cuando estamos hablando de los efectos de la política sobre el mercado, obviamente eso implica que voy a salir de alguna combinación, ¿no? Como esta, por ejemplo, y pasar a una combinación como esta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que interesa, ¿no? Interesa la dirección. ¿No? Cuando yo hablo de dirección, hago esto, ¿no? Yo tengo una flecha ahí. Podría ser al revés, ¿no? Podría ser al revés. ¿Sí? Los precios suben, o podría ser los precios están bajando, ¿no? Eso es la dirección, ¿no? Y la magnitud tiene que ver con los cambios en la cantidad de uno de los bienes para llegar al otro bien, ¿no? Esa es la magnitud. ¿Sí? Por lo tanto, cuando estudiamos los efectos de la política sobre el mercado, la elasticidad, ¿qué información nos proporciona? Nos proporciona la información de la dirección del movimiento y de la magnitud del movimiento. ¿Ok? No sé si les queda claro, ¿sí? Para esa pregunta, ¿no? Entonces, a ver, creo que alguien quería entrar, pero no lo veo. Ok. Muy bien, si les queda claro eso, vamos a seguir con el siguiente problema. ¿Podemos pasar al siguiente problema? A ver, dice cuando los consumidores se enfrentan al alza del precio de la gasolina, cuando los consumidores se enfrentan al alza del precio de la gasolina, reducen la cantidad demandada más en el largo plazo que en el corto plazo, o más en el corto plazo que en el largo plazo, o no reducen la cantidad demandada, ni en el corto plazo ni en el largo plazo, o más bien aumentan la cantidad demandada en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Ok? A ver, la número 2 de nuevo. Sí. A ver, el problema 2. Este es el problema 2. Cuando estudiamos los efectos de la política sobre el mercado, la elasticidad, decimos, nos proporciona información de la dirección y de la magnitud del efecto. Por ejemplo, el gobierno decide aplicar un impuesto. Si el gobierno decide aplicar un impuesto, no va a bajar los precios van a subir, ¿no? Esa es dirección. ¿Sí? Y la magnitud se refiere a cuánto ha
se ha reducido la cantidad demandada, esta magnitud que estoy marcando acá, cuánto ha caído, ¿no? Entonces, repito, si el gobierno toma una decisión de política de aplicar un impuesto, ¿no?, sobre los bienes, lo que va a ocurrir es que el precio va a subir, no va a bajar, va a subir. Entonces ya tienen la dirección, esto es la dirección, esto es la dirección, ¿no? Sube. Quiere decir que esta es la situación inicial y esta es la situación final. Y lo que va a ocurrir es que la cantidad demandada se va a reducir, ¿no? Va a pasar de este punto a este otro punto. ¿Ok? No tienen que ver acá datos como el que estábamos señalando, los costos de producción, el tema de equidad, el tema de eficiencia. Mañana vamos a trabajar esto. El efecto del déficit o el superávit presupuestario. Por ejemplo, se sabe de que el día de ayer el gobierno ha decidido entregar prácticamente 1.500 millones de dólares a una empresa peruana pública, ¿no?, que es Petroperú. ¿De acuerdo? Bueno, eso va a generar un déficit en el presupuesto. Y ese déficit lo vamos a cubrir nosotros, porque recuerden, el gobierno no tiene dinero. Cuando el gobierno dice vamos a aumentar los salarios y acá está el presupuesto, parece que tuviera dinero, pero no tiene dinero, el dinero es nuestro. Es el dinero que pagamos nosotros todos los meses cuando recibimos nuestros ingresos, nuestros salarios y pagamos, o cuando compramos un pan y pagamos impuestos generales a las rentas. Con ese dinero el gobierno toma decisiones, ¿no? Entonces, repito, cuando estudiamos los efectos de las intervenciones del gobierno sobre el mercado, ¿qué va a ser la elasticidad? Nos va a proporcionar la dirección del impacto de esa medida, los precios suben o los precios bajan, y la magnitud de ese efecto, es decir, cuánto va a caer la cantidad demandada o cuánto va a subir la cantidad demandada. Por lo tanto, de las 4 alternativas, la única alternativa correcta es esta para la pregunta 2. ¿Ok? No sé si ahora puede quedar más claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a jugar acá ahora en esta pregunta. Entonces, lo que quiero es saber, lo que quiero ahora es saber sobre este otro tema. Cuando los consumidores se enfrentan al alza del precio de la gasolina, y entonces todos nosotros teníamos que estar pensando en que cuando me hablan del precio de la gasolina, estamos hablando del combustible para los vehículos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, cuando los consumidores se enfrentan al alza del precio de la gasolina, pues tienen las siguientes opciones. Reducen la cantidad demandada más en el largo plazo que en el corto plazo. Son ustedes los que me van a decir qué cosa es correcto, ¿no? ¿Esto será correcto? Reducen la cantidad demandada más en el corto plazo que en el largo plazo. No reducen la cantidad demandada en ningún momento, ni en el corto plazo ni en el largo plazo. O aumentan la cantidad demandada en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Entonces subió el precio de la gasolina. ¿Qué pasa? Intervenciones. A ver, creo que ahí hay una intervención. No. A ver, ¿alguna intervención ahí? Cuando los consumidores se enfrentan al alza del precio de la gasolina, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tenemos la dirección, ¿no? Sube el precio de la gasolina. Si sube el precio de la gasolina, por la ley de la demanda, ¿qué pasa con la cantidad demandada? No los veo intervenir.
Profe, sería la 2 para mí. La número 2. Vamos a ver la número 2 entonces. Dice, reduce la cantidad demandada más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a quitar las notas de acá. Vamos a quitar los resultados que teníamos acá. Y por ahora me estás diciendo de que la respuesta correcta sería esta de acá y que las respuestas no correctas serían estas, estas y estas, ¿no? Ok, vamos a empezar por la primera, ¿no? Reduce la cantidad demandada más en el largo plazo que en el corto plazo, ¿no? ¿Por qué rechazamos esa opción? A ver, ubiquémonos, ¿no? Tengo mi carro, tengo un presupuesto de gasolina para el movimiento de mi carro, en el hábito que tengo durante el mes, digamos, ¿no? Gasto tanto, gasto tanto, gasto tanto. Entonces subió el precio de la gasolina, ¿no? La ley de la demanda me dice, reduce la cantidad demandada. Es la primera opción. La segunda opción también. La tercera opción dice que no se reduce, entonces yo la rechazo. La cuarta opción dice aumenta la cantidad demandada. No, eso es demasiado extraño, ¿no? O sea, sube el precio y tú piensas gastar más todavía, consumir más. Entonces, a mí me parece que la tercera y la cuarta no van. Ahora, la primera y la segunda dicen reduce la cantidad demandada, ambas. Pero en la primera me dicen de que la cantidad demandada cae más en el largo plazo que en el corto plazo, y la segunda más en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, ¿por qué la segunda? Argumentos. Claro, a ver, Alexandra me está diciendo reducen la cantidad demandada más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? O sea, la segunda, ¿no? La primera no es porque al final se va a necesitar consumir lo mismo, ¿no? Ahora, a ver, atención, si me están diciendo corto plazo y largo plazo, me están hablando del criterio de el tiempo que tengo para tomar una decisión. Si subió el precio de la gasolina, pucha, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? Entonces, trataré de ajustar de repente algunos viajes que realizo, pero en general, ¿no es cierto? Lo que tendría que hacer con eso es reducir esa cantidad, ¿no? O sea, había una época en el Perú en que la gente tenía su carro y tenía la panadería a 3 cuadras y sacaba el carro para ir a comprar pan, ¿no? Y eso era un incentivo perverso de los precios bajos de la gasolina. Hoy día ya nadie hace eso, ¿no? La gente simplemente se va, camina 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, de repente 6 cuadras, ¿no? Para, en lugar de gastar gasolina con un vehículo, ¿no? Por lo tanto, me están diciendo de que se reduce la cantidad demandada más en el corto plazo que en el largo plazo. Si en el largo plazo reducen menos la cantidad demandada, si en el largo plazo reducen menos la cantidad demandada, ¿cómo cubren la diferencia? ¿Qué es lo que han hecho, no? No, no, no. A ver, Valeria me dice, se podría decir que la opción correcta es esa porque al principio van a estar en desacuerdo, pero si el precio se mantiene, entonces cederán, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que si yo tengo que irme a trabajar en mi carro a la uni y sube el precio de la gasolina, pues entonces yo voy a reducir la cantidad demandada y resulta de que de los, digamos, 5 días de la semana, ya no voy a ir 5 días en mi carro, sino solamente voy a ir 2 días porque son los días donde tengo más horas de clase, ¿no? Y termino muy cansado, prefiero llegar en mi carro y regresarme en mi carro. Los otros 3 días tengo 2 horas de clase, entonces me voy en micro y regreso. Estoy reduciendo la cantidad demandada en el corto plazo, ¿no?
Ahora, ¿la reduciré más en el largo plazo? ¿Qué hace el largo plazo dentro de este tema del alza del precio de la gasolina? A ver, si ustedes son acuciosos y leen la información, que creo que lo hacen varios de ustedes, porque lo he apreciado, la información de las cosas que hace la UNI. La UNI se está metiendo en algunos proyectos de investigación, ha hecho un ciclo de conferencias, ahora ha invitado a algunos investigadores, creo que vienen de España. ¿Sobre qué tema? ¿Alguien sabe? ¿Sobre qué tema? Que la UNI empezó a tomar algún interés. En química, eso tiene un símbolo que es la H. ¿Alguien? Ah, bien, Benjamín, por ahí va la cosa, pero energía no se escribe con H. Entalpía, profe. Ah, ¿la H de qué es? Es un proyecto que están apuntando a que sea, digamos, un aporte de la UNI, ¿no? Yo espero que sí, no estoy convencido, no me gusta, tengo el deseo de que triunfen, pero no lo veo. Bueno, H es de hidrógeno, ¿no? H es de hidrógeno, ¿no? En fin, lo que estamos viendo acá es que si yo tengo el tiempo suficiente para encontrar un sustituto a la gasolina que está caro, ¿no es cierto? Entonces, en el largo plazo, ¿sí? Yo voy a consumir bastante menos gasolina que en el corto plazo. ¿Se entiende ahora? Entonces, reducen la cantidad demandada más en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una sustitución consiguiendo los sustitutos adecuados, consiguiendo los sustitutos adecuados. ¿Se ve? Repito, reducen la cantidad demandada más en el largo plazo que en el corto plazo. En el corto plazo reduces tú la cantidad demandada, pero después lo sustituyes, ¿no? Miren ustedes que son jóvenes, ¿cuántos de ustedes están utilizando estos scooters ya con motores eléctricos? ¿No? ¿De acuerdo? Sí, exacto, ¿no? Están sorteando un auto que funciona con hidrógeno, ¿no? Ok, ¿les queda claro? ¿Alguna pregunta? Fíjense que hay que analizar bien todo esto para tener claro, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos al verdadero o falso. Vamos ahora a esta de verdadero o falso. ¿Sí? A ver qué cosa nos sale por aquí. Vamos a esta pregunta, ¿no? Primera pregunta, atención, ¿eh? Primera pregunta. Dice, la elasticidad precio de demanda mide la disposición de los compradores de comprar menos si el precio aumenta. Si el precio aumenta, la disposición, vamos a borrar esto mejor, de los compradores si el precio aumenta. ¿Verdadero o falso? Repito, la elasticidad precio de demanda mide la disposición de los compradores de comprar menos si el precio aumenta, ¿no?
Pues eso tiene que ver con la ley de la demanda, está claro, ¿no? A mí me parece correcto, ¿eh? Segundo, la elasticidad precio-demanda refleja las fuerzas económicas, sociales y psicológicas que forman los gustos del consumidor. ¿Mm? Si es que el primero tuviera un cheque aquí, yo no le daría un cheque a este, ¿no? La elasticidad precio-demanda refleja las fuerzas económicas, sociales y psicológicas que forman los gustos del consumidor. Si el bien X tiene sustitutos cercanos y el bien Y no tiene sustitutos cercanos, la demanda de X será más elástica que la demanda de Y. Atención, si el bien X tiene sustitutos cercanos y el bien Y no tiene sustitutos cercanos, la demanda de X será más elástica que la demanda de Y. Y esto es verdadero, ¿no es cierto? O sea, esto es, ahí está, sí, Alessandra tiene razón, ¿no? Me está diciendo que eso es correcto, ¿no? Todas las alternativas son correctas, ¿no? Yo he visto textos donde se proponen esto, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con que aquí la elasticidad precio-demanda mide la disposición de los compradores de comprar menos si el precio aumenta. Esa disposición en magnitud es elasticidad. Y esto es una definición clarísima, ¿no? Si el bien X tiene sustitutos cercanos, es elástico, ¿no? Si Y no tiene sustitutos cercanos, es inelástico, ¿no? Entonces la demanda de X es más elástica que la demanda de Y. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Recuerden que lo que nos interesa son los conceptos que están aquí, ¿no? Se dice que la demanda es elástica, se dice que la demanda es elástica si el precio del bien responde bastante a los cambios en la demanda. Bastante, o sea, fuertemente, ¿no? Si el precio del bien responde bastante a los cambios en la demanda, uno puede decir de que la demanda es elástica. Primera afirmación. Segunda, se dice que la demanda es elástica si la demanda se desplaza mucho cuando cambia el ingreso o el precio en el futuro. Entonces, a ver, atención, mucha atención acá. Mucha atención acá. Fíjense de qué estamos hablando ahora. Si yo construyo mi gráfico acá, yo construyo mi gráfico ahí, yo puedo hablar de mi función de demanda, yo puedo hablar de mi función de demanda como esta, ahí, ¿sí? Y lo que me están diciendo es, si la demanda se desplaza mucho cuando cambia el ingreso o el precio en el futuro, entonces ahí yo tengo una función de demanda y ahora yo le estoy desplazando fuertemente a la derecha, ¿no? Por ejemplo, como resultado de un cambio en el ingreso o de las expectativas sobre el precio en el futuro. Entonces la demanda se expande, ¿no? Si la demanda se desplaza mucho cuando cambia el ingreso, entonces es un movimiento que va de una curva de demanda a otra curva de demanda. Eso es cambios en la demanda. Esos cambios en la demanda. La elasticidad no es cambios en la demanda. La elasticidad es cambios dentro de la demanda de un punto a otro punto de la misma curva de demanda. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces lo que estamos haciendo es rechazar esta opción si la demanda se desplaza.
observen de que me está hablando de cambios en el ingreso o el precio en el futuro. No estamos hablando de el precio y la cantidad demandada, sino o el precio en el futuro o el cambio en otras variables que determinan la demanda, pero que son el ingreso, por ejemplo, ¿no? Tercero, si los consumidores no responden al cambio en el precio. Pregunto, ¿cómo es la elasticidad si los consumidores no responden al cambio en el precio? ¿Cómo es la elasticidad si los consumidores no responden al cambio en el precio? Fiorella, ¿estás ahí? Fiorella. A ver, Eric, Profesor, ¿cómo es la elasticidad si los consumidores no responden al cambio en el precio? si los consumidores no responden al cambio de precio, Sí, ¿cómo es la elasticidad? inelástica, ¿Perdón? inelástica, profesor. Sí, inelástica, pero podrías todavía ser más específico. No lo entiendo, ¿cómo es más específico, profesor? A ver, vamos a coger este mismo gráfico. Esta es la demanda, fíjate, Sí. ¿sería así? Mm, ¿No? si no responden al cambio de precio, ¿no? Date cuenta de que lo que está ocurriendo ahí es si los consumidores no responden al cambio en el precio, no responden al cambio en el precio. Claro. Si no responden al cambio en el precio, ¿eso qué significa? Es que yo tengo un punto de inicio y yo tengo un punto final, ¿no? Precio Claro, inicial. Puede estar arriba, abajo, abajo, arriba, ¿no? Cuando yo me claro, muevo de arriba para abajo, ¿sí? Es decir, cuando baja el precio o cuando sube el precio, la pregunta es, ¿los consumidores responden al cambio en el precio? No responden porque la cantidad no sigue siendo la responden. misma. Claro, claro, La profesor. cantidad sigue Sería siendo la perfectamente misma. inelástica, ¿no? Perfectamente inelástica, ¿no es cierto? Sí, Entonces, profesor. ¿cómo ha ajustado su respuesta la propia Alessandra? Alessandra dice inelástica y después añades perfectamente inelástica, ¿eh? No es solo inelástica, sino perfectamente inelástica. Podríamos haber puesto si los consumidores responden poco al cambio en el precio. Y en ese caso, la respuesta correcta es, como lo ha dicho Eric, como lo ha dicho Alessandra, es inelástica, que responden poco al cambio en el precio. Pero ahí dice si los consumidores no responden al cambio en el precio, ¿no? Entonces, esta que estamos viendo no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque la demanda sería perfectamente inelástica y lo que me están diciendo es, se dice que la demanda es elástica cuando ocurre tal cosa. Entonces, hemos visto si la demanda se desplaza, no, cuando la demanda se desplaza, no estamos hablando de elasticidad. Si los consumidores no responden, estamos hablando de inelasticidad perfecta, ¿no? Ahora, si los consumidores responden fuertemente al cambio en el precio, ¿no? Si los consumidores responden fuertemente al cambio en el precio, es la última. Y la primera es si el precio del bien responde a los cambios en la demanda. Esto de acá es cambios, perdón, esto de acá es cambios en la demanda nuevamente. Esto de acá es cambios en la demanda.
No me está ayudando nada esto. Ya, cambios en la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando cambia la demanda, no es un tema de elasticidad, ¿no? Lo único que me está quedando es si los consumidores responden fuertemente al cambio en el precio. Fuertemente al cambio en el precio. Entonces, todas las alternativas, la única que responde a una demanda elástica, es una respuesta fuerte de parte de los consumidores frente al cambio en el precio. Si sube el precio 10%, la cantidad demandada cae más de 10%. Si baja el precio 10%, la cantidad demandada sube más de 10%. Es una respuesta fuerte al cambio en el precio. Yo les estaba comentando, estamos en estos días todavía, creo que dura, el Cyberwow, ¿no? Entonces están haciendo ofertas de productos de 30%, 40%, 50%, 60% de descuento, ¿no? Y la gente está reaccionando fuertemente, ¿no? Está reaccionando fuertemente, ¿no? Es decir, hoy esta oferta, bueno, voy a aprovechar, voy a comprarme la correa, voy a comprarme el par de zapatos, voy a comprarme las zapatillas, voy a comprarme el reloj, voy a comprarme, qué sé yo, ¿no? Ustedes la gran mayoría de tiendas está haciendo esta campaña, que es una campaña que ya se ha convertido en típica en el Perú, pero es más típica en países como Estados Unidos, donde la gente inmediatamente hace colas kilométricas y se trompean por arrebatarse los productos que están a precios muy baratos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la demanda es elástica, ¿no? Es elástica. Bien, tenemos Profe, tengo una duda. Sí, claro, Profe, pero o sea, ahí al decir la cuarta propuesta ya. que responden fuertemente al cambio, no me dan a entender que estaríamos hablando de una elasticidad perfecta, o sea, perfectamente elástica. No, vamos a ver. Si los consumidores responden fuertemente al cambio en el precio, te están diciendo de que es perfectamente elástica y eso es parte de las demandas elásticas, ¿no? Es el límite superior, ¿no? Fíjate, voy a tomarlo acá, ¿ya? Voy a tomarlo acá. Mira, acá. Fíjate, atención ahí, ¿eh? Perfectamente inelástica, ¿no? ¿Sí? Inelástica, ¿sí? Inelástica, ¿no? Elástica, 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 perfectamente elástica. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Perfectamente inelástica es una vertical, perfectamente elástica es una horizontal. Pero me están hablando de elástica, ¿no? Me están hablando acá de elástica. Acá no me están hablando de, no me están hablando de perfectamente elástica, están hablando de elástica, ¿no? Acá hemos añadido el tema de que no responde, porque eso sí me lleva a una perfectamente inelástica, ¿no? Pero la curva es más o menos así, ¿no? Elástica, ¿no? Ojo, recuerden, en el caso de funciones de demanda lineales, la elasticidad es variable porque corresponde a cada punto de la curva de demanda, ¿no? Mientras que cuando la elasticidad es perfectamente elástica, ahí sí en todos los puntos es infinito, ¿no? Y acá, voy a hacerlo mejor así, y acá es cero, ¿no? En todos sus puntos. En lo demás es variable. No sé si te queda claro. Sí, profe, más claro, profe, gracias. Perfecto, gracias también. Muy bien, vamos entonces a continuar, ¿no?
Dice, no determina la elasticidad precio de demanda de un bien. No determina la elasticidad precio de demanda de un bien. Voy a quitar esto. Ok. No determina la elasticidad precio de demanda de un bien. El periodo de tiempo, la verticalidad u horizontalidad de la curva de oferta del bien, la definición del mercado, la disponibilidad de sustitutos. ¿Ya? La primera es 1, la segunda es 2, la tercera es 3 y la cuarta es 4. Ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta. A ver, ya tengo acá una respuesta que me dicen que es 2. Bueno, como se ha suspendido ya la emergencia, me está dando COVID. A ver, tengo ya una respuesta, que me dicen que es 2, o sea, la verticalidad u horizontalidad de la curva de oferta del bien, me dice Alessandra. ¿Qué me dicen otros? Repito, no determina la elasticidad precio de demanda. Primera alternativa número 1, segunda número 2, tercera número 3, cuarta número 4. Tengo ya una respuesta, me dicen, esta de acá es la respuesta correcta porque la verticalidad o la horizontalidad, atención, atención, la verticalidad o la horizontalidad de la curva de oferta, del bien, no tiene nada que ver con la demanda, es oferta, ¿no? ¿Sí? No hay error ahí, es la oferta. Por lo tanto, el periodo de tiempo sí lo determina, la definición del mercado sí, y la disposición de la disponibilidad de sustitutos también, ¿no? Acá es esta de acá, es la que no determina la elasticidad precio de la demanda, toda la demás, ¿no? Literalmente tendría que hacer lo contrario, ¿no? Por favor, permítanme corregirme, ¿eh? Permítanme corregirme, ¿no? Esta es la correcta y las otras son las falsas, ¿no? ¿Ya? Recuerden, no determina la elasticidad, ¿no? ¿Quién no determina la elasticidad? La oferta, ¿ya? Pero el periodo de tiempo sí la determina. La definición sí la determina. La disposición, la disponibilidad de sustituto sí la determina. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Profe, una duda. Sí, claro. Si en vez de esos tres supuestos que estamos manejando me hubieran dicho la verticalidad u horizontalidad de la curva de demanda del bien, Ujú. ¿sería válido también? Claro. En ese caso, perdón, ahí sí no, pues. La verticalidad de la curva de demanda del bien está determinando la inelasticidad perfecta de demanda. Y la horizontalidad de la curva de demanda del bien está determinando la elasticidad perfecta de demanda. Por lo tanto, en ese caso, si cambio la palabra oferta por demanda, las cuatro determinan la elasticidad precio de demanda. Las cuatro. Y no habría respuesta, ¿no? Por eso ahí se ha colocado oferta. Es la oferta. La oferta es otra Ok, cosa. profe. Gracias. A ver, ¿cuál de los siguientes bienes probablemente es más elástico, ¿no? Número 1, la ropa. Número 2, los jeans. Número 3, los jeans Tommy Hilfiger. Y número 4, me dice todas las anteriores tienen la misma elasticidad porque son bienes relacionados. A ver, respuestas. Tengo ya una respuesta. A ver, Alessandra me dice 2, pero me pone 3. Algo no está bien o no estoy viendo yo bien su respuesta. ¿Puedes corregir? Ok. A ver, Benjamín dice 3, 3, Anco,
Sí, ahora sí es correcto. Ahora sí es correcto lo que están diciendo ahí, ¿no? Bueno, la mayoría se está inclinando por 3. Ahora, por favor, la respuesta correcta es 3, de acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque díganme por qué. Está relacionada con una de las preguntas de más arriba. Muy bien la respuesta de Saúl, muy bien la respuesta de Saúl, pero no está definida. Eric Profe, se acerca, adelante, adelante. profe, puede ser por el tema de limitar el mercado, que sería Perfecto. ahí más Definición específico. estrecha, definición específica del mercado. Observen que dice ropa, y ropa es amplio, ¿no? ¿No es cierto? Ropa es muy amplio, o sea, si tú dices el precio de la ropa subió, ¿qué haces? O sea, eres inelástico, pues, ¿no? No puedes salir desnudo a la calle, ¿no es cierto? Ropa. Pero bueno, ya, después de ropa dice jeans, ¿no? Pero jeans también es algo genérico, ¿verdad? Es algo genérico. Entonces, tampoco, ¿no es cierto? Los jeans, y por tanto, siendo genérico, es inelástico, ¿no? Porque si quieres usar jeans, ¿qué cosa reemplaza un jeans, no? Nada, ¿no? Los jeans Tommy Hilfiger son una marca y hay otros jeans. Hay 3, 4, 5 marcas de jeans, ¿no? Entonces, ese sería elástico, ¿no? ¿Correcto? Creo que van bien. Creo que van bien. Esta fue muy rápida para ustedes. Una persona que consume drogas para controlar el colesterol alto probablemente es, a ver, Eric está preguntando, ¿son exclusivos dentro de un mercado de jeans? Pero ahí estás hablando de otra cosa. Nosotros estamos hablando de los cambios en el precio. O sea, si un jean de marca sube de precio, es probable que tú seas inelástico, porque hay una definición muy, perdón, seas elástico, porque hay ese jean, pero puede haber 2, 3, 4, 5 jeans más. Entonces, serías más reactivo a el alza del precio. Mientras que si tú dices jeans, ¿no? Ya no tienes sustitutos cercanos, son sustitutos lejanos. ¿Ya? Son sustitutos lejanos. Bien, bien, gracias. Una persona que consume drogas para controlar el colesterol alto probablemente es, ustedes me dicen, ¿no? 1, 2, 3 o 4, elástico, inelástico, de elasticidad unitaria o muy sensible al cambio en sus ingresos, ¿no? A ver, están jugando con, bueno, están poniendo 2, ¿no? Solamente hay un número, 2. Otro me dice inelástico, ¿no? Consume drogas, ¿no? Para controlar el colesterol alto, ¿no? Implica una dependencia, ¿no? Implica una dependencia. Se los pongo de otra manera, me lo escriben o me lo dicen, ¿no? ¿Cómo dibujarían la curva de demanda? ¿Cómo dibujarían la curva de demanda? Yo hice los dibujos más arriba. ¿Cómo dibujarían la curva de demanda? ¿Estaría horizontalizada o estaría verticalizada? ¿Mm? Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Estarían verticalizadas. O sea, sube el precio y casi, casi que no reaccionas, ¿no? Porque es una droga, pero para controlar el colesterol alto que hace daño a tu salud. Entonces, bueno, sube el precio, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos queda otra cosa. Comentamos el alto precio de las papas, o sea, exacto, tipo la insulina, para el diabético, ¿no es cierto? O sea, si el precio de la insulina se duplica,
tú sigues comprando, porque si no consumes la insulina, te mueres, así de simple, ¿no es cierto? Entonces yo decía, estábamos hablando de la subida, alta subida en el precio de la papa. Y uno dice, bueno, pero como la papa ya está establecida como un producto aparentemente genérico, uno dice, un momentito, está definido de una manera amplia, sí, pero no significa eso que te conviertas en inelástico, porque ya buscarías sustitutos menos cercanos. ¿Qué cosa sería un sustituto menos cercano a la papa? Bueno, el camote, ¿no? Bueno, la yuca, ¿sí? Pero hay sustitutos, ¿no? Muy bien, dejamos eso entonces y pasamos a el método de la elasticidad punto medio. El método de la elasticidad punto medio, atención, acá hay tres alternativas, dice, el método de la elasticidad punto medio se emplea porque calcula de manera automática un número positivo en lugar de uno negativo. Y acá viene la segunda, ¿ya? Mide la elasticidad como la pendiente de la curva de demanda. O sea, ahí se me han pegado esto. Creo que lo puedo bajar esto. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya, ahora sí, son cuatro. El método de la elasticidad, punto medio, se emplea porque calcula de manera automática un número positivo en lugar de uno negativo. Mide la elasticidad como la pendiente de la curva de la demanda. Obtiene el mismo valor de la elasticidad con independencia de la dirección del cambio en el precio, porque redondea el valor de la elasticidad al entero más cercano. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo respuestas de 3 por parte de Denis, Valeria también, ¿no? 3. Y entonces eso es lo que dijimos y lo que advertimos, ¿no es cierto? Sí, 3, ¿de acuerdo? En otras palabras, fíjense, si ustedes están arriba a la izquierda y bajan abajo a la derecha, o están abajo a la derecha y suben arriba a la izquierda, voy a encontrar el mismo valor de la elasticidad, mismo valor de la elasticidad. ¿Por qué? Porque la estoy calculando a la mitad del camino de esos dos puntos, por eso se llama elasticidad punto medio, al medio entre ellas dos, ¿no? Y se utiliza, pues, para valores discretos, ¿no? No para valores continuos. Si fuera para valores continuos, podríamos hablar de una aproximación con la elasticidad, pero solo una aproximación, porque sería una elasticidad ponderada. ¿Ya? En el caso de valores discretos, la elasticidad punto medio permite tener una medida de la elasticidad que es más razonable porque me dice lo mismo si baja el precio que si sube el precio para las mismas variaciones porcentuales del precio, ¿no? Entonces, es mejor eso, ¿no? Es mucho mejor eso. Entonces, estamos hablando de que obtiene el mismo valor de la elasticidad con independencia de la dirección del cambio en el precio. Muy bien, muy bien. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 500, pero cuando es 0,8, la cantidad demandada es 600. La elasticidad punto medio es, bueno, hagan sus cálculos, ¿eh? Hagan sus cálculos y me dicen, ¿no? O sea, para esa pregunta, atención, les estoy pidiendo, además de que respondan inelástica, elástica, unitaria o perfectamente inelástica, que me den el valor. ¿Cuánto es la elasticidad? Denme la elasticidad, precio de demanda, sabiendo eso, ¿no? Que cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 500, pero cuando es 0,8, la cantidad demandada es 8, es 600, ¿no? De 500 es primero y pasa a 600, ¿no? Calculen y me dan su resultado, ¿eh?
¿Ya lo tienen? A ver, no están trabajando, ¿eh? Alexa, prende oficina 3. Muy bien. Ok, no hay respuestas. Ojo, la otra semana práctica calificada, la subsiguiente examen parcial. No se olviden de que el examen final tiene peso 2, el examen parcial, aprovéchenlo. Eric, este archivo lo voy a colocar ahora en el aula virtual y se va a convertir en parte de la evaluación continua, ¿eh? Muy bien, no hay respuesta. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 500, pero cuando el precio es 0,8, la cantidad demandada es 600. La elasticidad punto medio es, ¿cuánto? Profe, me sale inelástica, más o menos 0,40. 0,40. Ok, inelástica, me gusta el resultado de inelástica. No es elástica, no es unitaria, no es perfectamente elástica. No estoy muy claro con relación al resultado de tu cálculo, ¿no? A ver, cuando el precio es 1 y cuando el precio es 0,8, eso quiere decir de que la variación en el precio es 0,2, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y que el precio promedio es 1 más 0,8, 1,8, entre 2 sería 0,9, ¿correcto? Sí, profe. Entonces tú tendrías 0,2 entre 0,9 en el denominador, ¿sí? Sí, profe. Ok, 0,2 entre 0,9, a ver, yo voy a ver cuánto es esto. Punto 2 entre punto 9, ¿no? Eso me da 0,22, ¿correcto? Si ustedes Sí, están profe. haciendo lo mismo. Arriba lo que tenemos es 500 y 600, quiere decir de que el cambio en la cantidad es 100, ¿sí? Sí, profe. Y la cantidad promedio sería 600 más 500, 1100, 550, ¿no? Así es, ¿Sí? profe. 100 sobre 550, eso me está dando 0,18. 0,18 y continúa, ¿no? Periódica pura. Y eso lo divido entre punto 22, ¿sí? Y eso no me da lo que tú dices, ¿correcto? ¿Quieres revisar? A ver, profe, lo voy a revisar porque lo hice manualmente, profe. Claro. Me parece que es el doble de lo que tú has calculado. Sí, profe, es correcto, ahí me he equivocado. 0,8, Ya. más o menos. Había que hacer una pequeña rectificación ahí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, atención, ya, atención. Acá el tema es este, ¿no? El tema es este. Yo lo que tengo es, voy a ponerle D como delta, ¿ya? D como delta. Es la variación porcentual en la cantidad, ¿sí? Dividida la variación porcentual en el precio, ¿correcto? ¿Eso qué me da? Eso me da el valor de la elasticidad, ¿correcto? Perdón. Me da el valor de la elasticidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? La elasticidad tiene como numerador variación porcentual en la cantidad dividido variación porcentual en el precio. ¿Listo?
Pero la variación porcentual en la cantidad, la variación porcentual en la cantidad es igual a la cantidad final, menos la cantidad inicial, ¿sí? Dividida entre la cantidad inicial más la cantidad final, la cantidad inicial más la cantidad final, ¿sí? Entre 2. Déjenme colocar los arreglos de esto así y así. Por favor, me dicen si están conformes. La variación porcentual en la cantidad es la cantidad final menos la cantidad inicial, todo dividido entre la cantidad inicial más la cantidad final entre 2. Acá hay que... Ahí lo he escrito mal esto. Es la cantidad inicial más cantidad final, todo entre paréntesis, entre 2, ¿ya? Creo que voy a tener que escribirlo de nuevo, ¿eh? A ver, ya, mejor acá. Es la variación porcentual en la cantidad va a ser igual a la cantidad final menos la cantidad inicial, ¿de acuerdo? Dividida entre la cantidad final más la cantidad inicial sobre 2. ¿Sí? Esta es la variación porcentual en la cantidad. Es cantidad final, que es 600, menos cantidad inicial, que es 500, eso es 100. Eso es la variación en la cantidad. Pero dividida entre la cantidad promedio, que es igual a 500 más 600, 1100, entre 2, 550. Esa división me va a dar 0.1818, ¿verdad? Y después hacen lo propio con la variación porcentual en el precio. ¿Qué es la variación porcentual en el precio? Es precio final menos precio inicial dividido entre el precio final más el precio inicial entre 2, porque es promedio, es la media aritmética, ¿no? Eso significa que el precio final es 0,8 menos el precio inicial es 1, me sale menos 0.2. Recuerden, la elasticidad tiene signo negativo. Y eso se tiene que dividir entre 1 más 0.8, que es 1.8 entre 2, 0.9. Y eso es lo que me va a dar 0.2222. Y al dividir 0.1818 entre 0.2222, me da aproximadamente 0.82. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Se ve bien? Por favor, me Sí, confirman profe, eso si... sale, profe. Ok, Eso sale, ok. profe. Se entiende entonces, ¿no? Lo que quiero saber es si estamos entendiendo la fórmula de la elasticidad punto medio cuando tengo variable discreta, ¿no? ¿Y por qué se hace así? Porque normalmente se hacía cantidad final menos cantidad inicial dividido entre la cantidad inicial. Y todo eso dividido entre precio final menos precio inicial dividido entre el precio inicial. El problema es que al hacer eso me da un valor cuando el precio baja y me da otro valor cuando el precio sube. Para tener un solo valor, entonces lo calculo al medio de los dos puntos. Entonces veo el cambio en la cantidad entre la cantidad promedio, o sea, cantidad inicial más cantidad final entre 2.
y la variación en el precio, que es precio final menos precio inicial, entre el precio promedio, o sea, precio inicial más precio final entre dos. Y divido ambos resultados, y eso me da de que la demanda es inelástica, a pesar de que está cerca a una elasticidad unitaria, ¿no? O sea, es inelástica, pero no tan inelástica, ¿ok? Entonces, no sé si queda claro ahora, Alessandra, por ejemplo, ¿eh? Revisar, por favor, la fórmula, ¿no? Ok, lo estamos viendo luego, lo estamos viendo luego, de manera más puntual, ¿ya? Pero, repito, cuando hacemos cálculo de elasticidad para variable discreta, lo que tenemos que hacer es cambiar, permítanme dar un salto, a ver, permítanme hacer este salto, ¿ya? Vamos a ver. Lo que quiero decir es, cuando yo tengo una función de demanda como esta, ¿no? Yo puedo tener, a ver, yo puedo tener dos puntos de la función de demanda, aquí tengo uno, ¿no? Y puedo tener otro punto de la función de demanda. Entonces, lo que digo es, si la situación inicial estuviera acá, y entonces se produce una caída en el precio, se produce una caída en el precio, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la cantidad demandada, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que yo tengo mi precio por acá y tengo mi cantidad por acá. ¿Sí? Tengo precio y tengo cantidad. Entonces yo quiero medir la elasticidad. Yo quiero medir la elasticidad. Yo puedo calcular el cambio en la cantidad demandada. ¿Cómo lo hago? Yo puedo hacer este movimiento así y mido esta distancia horizontal y después veo la cantidad en que cae el precio, ¿no? ¿De acuerdo? Y puedo medir la elasticidad. Ahí estoy midiendo la elasticidad en este punto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la elasticidad en este punto cuando sube el precio? Entonces, cuando sube el precio, lo que está ocurriendo es que va a cambiar la dirección. Entonces, cuando sube el precio, voy a comprar menos, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que a consecuencia de una subida del precio, yo hago esta medida, ¿no? Eso lo calculo, ¿ya? Cuando hago ese cálculo, cuando el precio sube, me da un valor, cuando el precio baja, me da otro valor. Entonces, para evitarme esos problemas, lo que hago es, si tengo un punto y tengo otro punto, entonces yo trato de medir la elasticidad en un punto que se encuentre al medio, ahí, al medio. Y cuando lo mido al medio, entonces la elasticidad siempre me va a salir la misma si el precio sube o el precio baja. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que yo tengo que tomar datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo que tomar? Yo tengo que tomar el precio inicial, tengo que tomar el precio final, ¿de acuerdo? Tengo que tomar la cantidad inicial y tengo que tomar la cantidad final, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago? Lo que hago es preguntarme, ¿cuánto cambió el precio? Bueno, el precio ha cambiado en esta cantidad, mire, precio final menos precio inicial, ¿de acuerdo? En eso ha cambiado. Pero en términos relativos, o sea, este es el cambio absoluto, precio final menos precio inicial.
Yo quiero saber en términos porcentuales cuánto cambió. Antes yo dividía entre el precio inicial. Ahora no lo voy a dividir entre el precio inicial. Ahora lo voy a dividir entre, voy a ponerlo así, 0,5, precio final más precio inicial. ¿Se ve? Entonces lo voy a poner así. Y ahora sí voy a dividir. Voy a dividir. ¿Eso qué he calculado? Precio final menos precio inicial, dividido entre el precio final más precio inicial entre 2, o multiplicado por 0,5. Eso es la variación porcentual en el precio. Variación porcentual en el precio. Tendría que hacer lo mismo para la variación porcentual en la cantidad. En la cantidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo tendría que hacer para la variación porcentual en la cantidad. Yo acá pongo cantidad final, cantidad inicial, y acá cantidad final y cantidad inicial. Y esto de acá arriba es la variación porcentual, eso de allá arriba es la variación porcentual en la cantidad. Esto es la variación porcentual en el precio, perdón, en el precio, ¿no? Mientras que esto de acá va a ser la variación porcentual en la cantidad. Esto va a ser la variación porcentual en la cantidad. ¿Y qué cosa es la elasticidad? La elasticidad simplemente es la variación porcentual en la cantidad, esta variación porcentual en la cantidad, dividida entre la variación porcentual en el precio. En el precio, ¿no? Entonces yo divido ahí, y eso qué es lo que me va a dar, eso me va a dar la elasticidad. Esto es elasticidad precio de demanda, y es el cálculo que acabamos de hacer. Es el cálculo que acabamos de hacer. Esto que acabamos de hacer es lo que está aquí arriba. Vamos a ver. Estábamos por acá. Acá, ¿no? Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 500. Pero cuando el precio es 0,8, la cantidad demandada es 600. Obviamente, como el precio baja de 1 a 0,8, la cantidad que compramos sube de 500 a 600. Entonces la pregunta es, oye, ¿en cuánto cambió el precio? Bueno, el precio estaba en 1 y bajó a 0,8. Entonces, precio final 0,8 menos precio inicial 1, 0,8 menos 1 me sale menos 0,2. Pero eso lo tengo que dividir entre el precio promedio. El precio promedio sería 1 más 0,8, 1,8 entre 2, 0,9. Entonces divido menos 0,2 entre 0,9. Y ahí me sale la variación porcentual en el precio. Ahora quiero la variación porcentual en la cantidad. Entonces la cantidad inicial es 500, la final es 600. ¿Cuál es el cambio en la cantidad? 600 menos 500 es 100. Pero dividido entre el promedio de la cantidad, que es 500 más 600, 100, 1100, entre 2, 550. Y al dividir ambos, tenemos la variación porcentual en la cantidad. Ahora divido la variación porcentual en la cantidad entre la variación porcentual en el precio y me sale una elasticidad de 0,82 más o menos, ¿verdad? Que es lo que vimos hace un rato. No sé si ahora está más claro para todos. ¿Sí? ¿Me da un conforme o no?
Ok, Profe, yo tengo una sí, duda con respecto al claro. signo negativo. O sea, si bien es cierto, siempre manejamos el valor absoluto, pero ¿tiene alguna interpretación ese negativo en nuestro análisis? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, de que ahí es la expresión clara de la ley de la demanda, que hay una relación inversa entre el precio y cantidad. O sea, si el precio baja, la cantidad sube. Entonces tiene que salir un signo negativo. Si el precio sube, la cantidad baja. Tiene que salir un signo negativo. Cuando veamos mañana la elasticidad precio de oferta, van a ver ustedes que ahí no ocurre eso. Porque cuando el precio sube, los vendedores van a vender más o van a vender menos si el precio sube. Más, profe. Más, pues. Y si el precio baja, van a vender más o van a vender menos. ¿Eh? Menos, profe. Menos, pues. Entonces la relación entre cantidad y precio es directa en la oferta, pero es indirecta en la demanda, o perdón, es inversa en la demanda. Por eso es que la elasticidad de precio de la demanda tiene signo negativo. Si ustedes tienen que operar, no se olviden del signo. Cuando yo les diga la elasticidad de precio de la demanda de tal producto es 0,4, ustedes no pueden trabajar con 0,4, tienen que trabajar con menos 0,4. ¿Ya? Es una convención, si quieren, decir la elasticidad es 4 y como es mayor que 1 es elástico. Correctísimo. Pero si vas a operar es menos 4. ¿Ya? Ok, acá tienen algo que no requiere del cálculo que parece que requeriría, ¿no? Dice acá, cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 20, pero cuando es 4, la cantidad demandada es 30. Ustedes pueden calcular la elasticidad, ¿eh? Cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 20, pero cuando es 4, la cantidad demandada es 30. Entonces ustedes calculan la elasticidad y tendrán que decir, la demanda es inelástica y la curva de demanda es más o menos horizontalizada. Es una respuesta probable. O la demanda es inelástica y la curva de demanda está más bien verticalizada. O la demanda es elástica y la curva de demanda está horizontalizada. O la demanda es elástica y la curva de demanda está verticalizada. ¿Ok? ¿Cómo hacen eso? Simplemente calculan el valor. Como tienen la cantidad inicial y tienen la cantidad final, tienen el precio inicial y tienen el precio final, pues no hay ningún problema para calcular la elasticidad tal como lo acabamos de ver aquí. ¿No es cierto? Y si le sale inelástica, pues o es la primera o es la segunda, ¿no? O es la primera o es la segunda. Ahora, les falta definir la segunda parte de esas proposiciones. Si está echada, está horizontalizada o está verticalizada, ¿no? Para eso simplemente hace un grafiquito como el que yo hice más abajo, con los dos puntos. Y si ven si está verticalizada o está horizontalizada, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Si el precio sube 6% y la cantidad demandada cae 6%, la elasticidad es 4 segundos para responder. ¿Quién responde? Unitaria, profe. Perfecto, ¿no es cierto? Porque la fórmula está ahí, elasticidad es igual, numerador, variación porcentual en la cantidad, 6%, denominador, variación porcentual en el precio, 6%, 6% entre 6%, 1. Si vas a operar, cuidado, es menos 1, ¿sí? Cuidado, es menos 1, ¿sí? Entonces, acá no tienen que hacer ningún cálculo, mientras en el problema anterior les dan 2 puntos y ustedes tienen que calcular la variación porcentual de la cantidad y el precio. Acá le dan la variación porcentual de la cantidad y el precio, basta dividirlo uno entre otro, ¿no? Es decir, la cantidad, la variación porcentual en la cantidad entre la variación porcentual en el precio. Bueno, tienen acá una más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tienen una con gráficas.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estas son las notas que hice. Van a disculpar que no les haya puesto 50 problemas. No he tenido mucho tiempo. He puesto 20 y tantos nada más. Muy bien, entonces, Eric, el archivo lo van a tener en un par de horas porque quiero comer algo. Y mañana van a ver en qué momento tienen que subirlo, pero van a trabajar como grupos, ¿ya? Van a trabajar como grupos. Todo el tema es elasticidad y es demanda. Mañana vamos a ver elasticidad de oferta. Y para mañana con la elasticidad de oferta pueden hacer unos puntos adicionales, pero eso ya serían individuales, ¿ya? Entonces los de demanda, estos de demanda, son grupales, ¿ya? Y los de oferta u otras elasticidades van a ser individuales. Y ambos juegan para la práctica calificada número 2. ¿Ok? Muy bien, yo voy a quitar la grabación.